61, verso 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te pedimos en esta noche tu visitación. Tú conoces la condición de tus ovejas. Tú eres el buen pastor. Te pido en esta hora tu guianza, tu sabiduría, tu unción por cada persona que está presente, que puedan recibir la palabra, el consejo, la instrucción, la reprensión, y que podamos, Dios mío, tener un toque de tu mano sobre nuestras vidas. Te necesitamos, te deseamos, te anhelamos y queremos en esta hora ser obedientes a la voz de tu palabra, eterna y bendita por los siglos. Amén. Tome asiento, mis hermanos, mis hermanas. Concéntrese en la palabra del Señor. Sé que es difícil concentrarse en la palabra porque a veces nos miramos la hora, pero yo vivo en el Abrazo de Maipú, cerca de Ciudad Satélite, así que seguro que usted va a llegar primero a su casa, yo después, así que no nos preocupemos por la hora. Dios ve tu aflicción. Creo que cada uno de nosotros entendemos algo esencial en la vida del creyente desde los primeros momentos que llegamos a los pies de Cristo, que es entender que Dios ha establecido ciertas normas, ciertos parámetros, fundamentos, leyes, entiéndase, doctrinas. En resumen, en su palabra se halla todo el consejo eterno para nosotros. Fuera de este libro estamos en un peligro inminente de no entender lo que Dios quiere para nosotros. Ustedes como iglesia tienen dos caminos. Una es andar bajo la luz de la palabra, otra simplemente es cerrar el libro y avanzar. Y yo les aseguro que esa última opción no es la mejor. Muchas iglesias se han levantado con aparente prosperidad, tanto en infraestructura como en número, pero eso no certifica ni garantiza que Dios está allí. Jesús en una ocasión reúne a sus discípulos y les dice, porque ellos estaban preocupados por los cálculos, por los números, por las circunstancias y el entorno, y Jesús les dice, si 2 o 3 se reúnen, yo estaré en medio de ustedes. Eso el texto no dice. Dice, si 2 o 3 se reunieren en mi nombre. Hay mucha gente que se puede reunir, pero no lo hace en el nombre de Cristo. Ustedes como iglesia deben reevaluar diariamente, periódicamente, cuál es el propósito por el cual se congregan. Por supuesto que es importante tener una infraestructura, es importante tener decoración, es importante tener alabanzas, pero lo más importante es entender lo que la Biblia dice, que Dios no habita en templo hecho de manos. Él busca que las personas en su fuero interno, en lo más íntimo de su corazón, puedan darle libertad, como dice el apóstol Pablo, al Espíritu de Dios. David escribe este salmo en uno de los momentos más duros que puede vivir un hombre o una mujer, que es pasar por la aflicción y las angustias, temas a los cuales nosotros no nos gusta tratar. La Biblia, cuando utiliza la palabra hombre, es un término general para referirse a la mujer, a la raza humana. Entonces, cuando usted lee la Biblia, la palabra hombre también se aplica a la mujer, a la dama. El hombre y la mujer huyen del dolor. A nadie le gusta sufrir. Todas las personas buscan el placer. Eso a las personas que usan la elegancia del lenguaje le llaman los hedonistas. En términos de lenguaje popular, los gozadores de la vida, los que quieren pasarla bien. Yo te aseguro, hoy día domingo a esta hora se empiezan a abrir las iglesias del diablo, los pubs, los cabarets, las discotecas, los antros de perdición, y mucha de esa gente fueron cristianos, muchos predicaron aquí, muchos danzaron en un templo, muchos fueron hijos e hijas de Dios, pero hoy están en el otro lado. ¿Por
Porque el hombre busca el placer. Tú buscas el placer. Es una realidad que está dentro de nosotros. Pablo escribe en el libro de los Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando tú llegas al entendimiento de que el único obstáculo que hay entre tú y Dios eres tú mismo, empiezas a entender por qué Dios te lleva muchas veces a procesos que a veces no logramos entender. El hombre busca placer y lo busca lejos de Dios. Y aquí llegamos a otro punto. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando tú estás en problemas, en dificultades, en situaciones difíciles, buscas en quién confiar, buscas en quién apoyarte. Y de repente te vas dando cuenta que cuando encuentras a alguien, no satisface esa expectativa. Nosotros los pastores manejamos las estadísticas, las cifras, y sabemos que las personas que cuentan sus problemas, el 80% de las personas no le interesa saber lo que tú vives. Y eso es así. La gente te escucha, dice: sí, qué bueno, me parece, pero no es ni un aporte a tu problema. No te da ninguna solución, simplemente no quieres saber. Y el otro 20% dice que se interesa, pero dentro de ellos se gozan por lo que tú estás pasando. Se lo merece. Algo habrá hecho, por eso está pasando lo que está pasando. Esa es la realidad. Y cuando tú te enfrentas a esa situación, te das cuenta que solamente hay una persona que puede entenderte y puede ayudarte, y esa persona es Cristo. Sí, Él no defrauda, Él no abandona, y Él es completamente confiable. A través de los años, mis hermanos que son mayores saben que es así. La copa más amarga que un ser humano puede beber es la de lealtad. Cuando tú confías en alguien, cuando tú has depositado toda tu confianza en alguien y esa persona te humilla, te desprecia, te desprestigia, faltó a su palabra, tú quedas con una herida que no se puede cerrar. Y tú vas buscando ayuda, vas buscando consuelo, y después te vas dando cuenta que tus oraciones es como echarle agua a un canasto. Y tú vas herido delante de Dios. Y hay mucha gente que comete ese error y dice: nunca más voy a confiar en nadie. Y a la otra semana está buscando a alguien en quien confiar. Y no te sientas avergonzado por eso, porque Cristo lo hizo. Cristo escogió 12 hombres. Y dice el texto, Marcos, para que estuviesen con Él. Ese es el motivo por el cual Jesús escoge a estos 12 hombres, para que estuviesen con Él. Jesús, así como nosotros, necesita tener una compañía, un amigo, un confidente, alguien en quien apoyarse, decir: estoy cansado, estoy aburrido de esta vida, ora por mí, aconséjame, oriéntame. Jesús escogió a 12 hombres que terminaron traicionándolo, que terminaron engañándolo, que terminaron defraudándolo. Y ese patrón hoy día se repite no solamente dentro de las iglesias, se repite también en el mundo, fuera. La gente busca placer, la gente busca reventarse, como se dice en términos vulgares. Busca el placer, droga, reventarse, güiro, porro, como le quieran llamar. Porque no quiere pensar, quiere salir de esta realidad. Porque sabe que estando bueno y sano van a tener que ser responsables delante de Dios y delante de sus parientes y de la sociedad. Entonces les sale más fácil simplemente borrarse. Y muchos de ustedes eran así. Simplemente no querían vivir. Tenían sus funciones biológicas funcionando, pero por dentro estaban muertos. Y ahí es donde aparece Cristo y nos da vida. La novedad de vida. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos de salvación. Muchas veces ha sido mal interpretado por la gente. Sabemos que el toque de Dios es sanador y salvador, pero para que Dios pueda entrar en una persona, la persona tiene que estar dispuesta a llevar una vida de negación y de renuncia. La Biblia nos muestra en los evangelios que había mucha gente que seguía a Cristo. Había multitudes que lo seguían porque Jesús era el sanador, el proveedor, el que tocaba los elementos y eran multiplicados. Los que estaban carentes de salud eran sanados. Pero habían otras multitudes que estaban buenos y sanos, que tenían recursos y podían valerse por sí mismos. Y a esas multitudes Jesús les cambia el mensaje y les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y ese mensaje no ha cambiado. Hay muchas iglesias que le han metido tijera a la palabra de Dios.
Y esa palabra ha sido eliminada de los púlpitos. Es fácil seguir a Cristo sin renunciar a nada. Y la gente sigue viviendo como si nada. Pero usted tiene que meterse en la cabeza, en el corazón, en la mente, que si quiere seguir a Cristo, la palabra de Él sigue siendo válida y eterna. Dice que hay que renunciar a todo lo que posee y sígame. Y esa alta exigencia, hoy día mucha gente no está dispuesta a seguirla. De hecho, fue tan fuerte la palabra de Cristo que dice que mucha gente dejó de seguirle. Y Jesús se vio en la triste situación de irse a donde sus discípulos y decirle: ¿acaso ustedes también quieren dejarme? Si Cristo hiciese aparición en muchos de nuestros púlpitos de todas las iglesias de este país, la pregunta sería la misma. Le preguntaría a grandes multitudes o a pequeñas manadas esta misma pregunta: ¿quieren ustedes realmente seguirme? David dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Lo quiero llevar a pensar en lo siguiente: ¿cuál es la peor aflicción a la cual usted se ha enfrentado? Obviamente no todos vamos a tener la misma respuesta. Todos le asignamos valor a las cosas dependiendo de la formación que usted haya tenido. Y por regla general, en la formación que todos nosotros hemos recibido, le asignamos valor a las cosas que en realidad no tienen valor. En su misma casa puede estar el vaso regalón, que en realidad no tiene ningún objeto comercial, pero usted lo guarda porque lo heredó de algún pariente, de algún padre, de algún abuelo, y tiene un valor sentimental o emocional. Ese vaso puede que no tenga ningún valor. Nadie que no lo relacione con usted le va a dar un precio, pero para usted tiene un valor, un objeto que está dentro de su casa, porque usted le asigna un valor. Y esa forma de relacionarnos con las cosas la llevamos también a toda área de nuestra vida. Usted le pone un valor a las cosas. Y eso es un tremendo problema, porque eso al momento de llevar una vida espiritual nos confunde. Y al momento que Dios nos pide renunciar, no queremos desprendernos de cosas cuando en realidad no tienen ningún valor para Dios. David dice: Dios ha conocido y visto mi aflicción y ha conocido mi alma en las angustias. David habla de aflicciones y de angustias. Temas que dentro del pueblo cristiano y evangélico no se tocan, porque se piensa que seguir a Cristo es tener una sonrisa hipócrita las 24 horas del día. Y eso nos ha privado a nosotros de llorar delante de Dios y delante de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces usted ha tenido un deseo real de decir: ayúdenme, oren por mí, estoy solo, me siento de esta manera? Pero hemos heredado este mensaje triunfalista de decir: no, si Cristo vive en mí, no tengo que pasar penas y aflicciones. Pero aquí David nos enseña todo lo contrario. David dice: me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mis angustias. Lo que David nos va a llevar a entender en esta palabra es que aunque vivamos en un proceso de aflicción y de angustia, Dios en ese proceso puede, como dice David, ver y conocer nuestras angustias y nuestras aflicciones. Y si nosotros no logramos entender eso, el diablo va a usurpar y se va a meter en esas rendijas de nuestra alma y nos va a meter en serios problemas. El apóstol Santiago enseña en el Nuevo Testamento que las aflicciones y las angustias son originadas por dos áreas. Primero, las pruebas y las tentaciones, que son dos cosas totalmente diferentes que usted tiene que entenderlas en su vida cristiana. Las pruebas producen, dice, paciencia, y las pruebas originan fe. En cambio, las tentaciones tienen un origen en la concupiscencia, en los deseos desordenados de sus apetencias carnales, humanas. El origen es la carne, como dice la Biblia, y el propósito de una tentación es que salga a flote lo que hay en usted. Ahora, hay que entender esto, mis estimados hermanos. Dios permite las tentaciones y las pruebas porque Él es soberano. Ser tentado no es pecado. Mucha gente no ha madurado en esa área de su vida y piensa que ser tentado es un estado pecaminoso y se siente culpable. Hermano, Cristo fue tentado 40 días en el desierto, pero Él no pecó. Porque precisamente fue en la tentación donde Él mantuvo fidelidad a la palabra. Escrito está, decía Él, escrito está, escrito está.
Cuando usted es tentado en algún área de su vida, lo primero que yo le enseño a la gente es que el diablo lo va a tentar en un área que a usted le gusta. El diablo no le va a tentar en nada que a usted no le gusta. Si usted tiene problemas con el dinero, con la lujuria, con la ropa, con la mentira, con lo que sea, el diablo en esa área lo va a tentar. Y va a hacerlo una y otra vez hasta que usted ceda. Pero mientras usted es tentado, usted no es un pecador, ni está en estado de pecaminosidad. Lo que usted tiene que hacer es luchar, es mantenerse firme, es mantenerse leal a la palabra. Vamos partiendo por lo que dice la primera parte del versículo. Dice, me gozaré, eso dice su Biblia, ¿cierto? Me gozaré, Salmo 37, verso 1, y me alegraré. Yo siempre le enseño a la gente a marcar su Biblia. No tenga temor en marcarla. Hay mucha gente que dice que no se raya la Biblia. Márquela, porque eso usted después cuando la lee se acuerda que eso tiene un mensaje para usted. Salmo 31, verso 7. Dice, me gozaré y alegraré. Hoy día hay muchas motivaciones inmaduras por las cuales la gente se goza. Los logros personales o ambiciones personales hacen que la gente se sienta, como dice el texto, gozoso y alegre. No es como las generaciones de evangélicos 20, 30 años atrás, donde los hermanos pasaban pruebas, dificultades, y usted le decía, ¿cómo está, hermano? Gozoso, decían, bendecido. Hoy día se han invertido los valores. Hoy día la gente tiene motivo de gozo y alegría por situaciones totalmente superficiales. El comprarse un vehículo, el comprarse una casa, el que le suban el sueldo, cualquier cosa hace que la gente se sienta gozosa. Y eso es un terreno peligroso. Porque tu casa se puede quemar. Hay mucha gente cuando habla así se asusta y no le gusta. Pero piensa, las cosas materiales dicen que son pasajeras. Así es, Señor. Si tú pones tu gozo y tu alegría en todo lo circunstancial, todo lo que te rodea, aún tus familiares, es terreno pantanoso. David dice, yo me voy a gozar y me voy a alegrar. El rey David escribió y cantó sobre todo y cada uno de los atributos de Dios. Todos los salmos usted lo lee, que Dios era el rey, que Él era el soberano, que Dios era el juez, que Él era clemente, que era el sabio, que Dios era el castillo fuerte, el santo. Y además en este versículo dice que Él era el misericordioso. Y esa es la parte de la palabra a la cual lo quiero llevar. David habla acerca de que Dios era misericordioso. Porque David dice, me alegraré y me gozaré porque has visto y has conocido. Ese proceso usted tiene que vivirlo. Que usted entienda que Dios a usted lo está viendo y lo está conociendo. Cada vez que usted se arrodilla a orar, usted no le hace un favor a Dios. Usted lo hace porque usted necesita y depende de Dios. Pero cuando usted está orando y está buscando de Dios, Dios a usted lo está examinando. ¿Me entiende? Lo está viendo y le está mirando el alma, lo que hay dentro. Por eso hay mucha gente que no le gusta orar, no le gusta buscar a Dios. Porque sabe y siente que Dios lo tiene ahí como en el quirófano. La Biblia dice que debe existir y debemos mirar que este proceso de las aflicciones Dios las ve y las conoce. Voy a leer algunos versículos, no los busque para que podamos avanzar más rápido. Salmo 22, verso 24 dice, porque no menospreció Dios al afligido, ni escondió su rostro de él cuando a él clamó y lo oyó. Palabra de Dios, dice que Dios no menosprecia al afligido. Note que David dice, Salmo 31, verso 7, has visto y conocido mi aflicción. ¿Cuántas veces usted ha estado afligido? Por cualquier situación, cualquier circunstancia. Lo primero que muchas veces sentimos es que Dios se aleja de nosotros. El diablo nos hace meter esa tontera en la cabeza. Y a veces el diablo lo usa a alguna persona, familiar, hermano, no interesa quién sea, y nos pone el pie encima. En cambio, ¿qué dice la palabra en el Salmo 22, verso 24? Dice que Dios no desprecia al afligido, ni esconde su rostro de él. Cuando él clama a él oye, dice. ¿Y cuál es el peor error que nosotros cometemos cuando estamos afligidos? Dejamos de buscar a Dios. Dejamos de buscar a Dios. Pero la Biblia aquí nos dice, cuando tú estás afligido, Dios no esconde el rostro de ti. Salmo 119, verso 53 dice, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Vamos a ir por parte porque la Biblia dice
Cuando tú estás en aflicción y en angustia, lo que debes pedirle a Dios es que Él te mire. Mira, Señor, mi aflicción, mira mi angustia. Y aquí mira lo importante, porque dice, no me he olvidado, ¿qué dice? De tu ley. Esto, hermano, para ti debe ser la norma más alta. Pero ¿por qué dice la Biblia? Mira mi aflicción y líbrame. ¿Por qué David tuvo esa confianza de decirle al Señor, líbrame? ¿Sabe? Porque David dice, Señor, yo no me he olvidado de esto. La pregunta que yo le hago a mucha gente, ¿se ha olvidado usted de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted al día, a la semana, ora y busca de la palabra de Dios? El problema está si usted se olvida de este libro, va a tener un problema, porque cuando le venga la aflicción, no va a tener derecho a decir, líbrame, Señor. David dice, Señor, líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mire, usted tiene dos cosas que tener claro. Hoy día los ataques de Satanás son más agresivos que antes. Hoy día el tema del tarot. Vaya a cualquier parte de Santiago Centro. Usted lo ha visto cuando va a Santiago Centro. Al lado de las iglesias, incluso la católica, los tipos entran a confesarse y por el lado después salen a verse las manos. En la tele, en los diarios, cualquier cosa. El otro día vi un anuncio que decía, hago cualquier trabajo, ni Dios podrá ayudarte. Yo podía decir el anuncio. ¿Lo ha leído, no? ¿Eso que dicen? O sea, hasta ese punto hemos llegado, donde el mundo de las tinieblas hace creerle a la gente que ellos sí realmente dan solución a la gente. Por supuesto, eso es una mentira. Y el peor problema es que nosotros los cristianos, usted como hijo de Dios, cuando pasa aflicción y angustia, nosotros queremos saltarnos ese proceso. Nadie quiere vivir aflicción y angustia porque pensamos que es malo. No, hermano, es un proceso que tienes que saber vivirlo. Si logras vivir el proceso completo de la aflicción y la angustia, vas a graduarte como un guerrero y una guerrera, hija e hija de Dios. No puedes saltarte el proceso de la aflicción. No es agradable, no nos gusta, pero es un proceso donde Dios forja algo en nuestro carácter que se llama depender de Dios, que es algo que el ser humano no lo quiere hacer. Todos los seres humanos, por las de ellos, quieren solo salir de sus problemas, quieren solo buscar soluciones. El mundo, la gente no cristiana, ¿cómo saca a las personas de los vicios? Por lugares de alcohólicos, casas de acogida y todo ese tipo de cosas. Y muchas personas logran dejar los vicios, pero después vuelven. Ahora el tema es el siguiente: muchos cristianos, cuando llegan a los pies de Cristo, logran limpiar su vida, pero después les pasa lo que el hijo pródigo. ¿Qué dice? Vuelven. Ha pasado y va a seguir pasando. Pero el problema es el siguiente, mis hermanos: si hay una forma en la que el diablo puede sacarte de los caminos del Señor, es precisamente cargándote el corazón con aflicción y con angustia. Por eso David dice: Señor, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma las angustias. David tenía un motivo para alegrarse, pero él no se gozaba en la aflicción ni en las angustias. David se gozaba porque decía: Dios, a pesar de saber que yo estoy en aflicción y angustia, Él me ayuda, Él me conoce. Y eso nos lleva a otra parte muy importante y muy hermosa, que es hablarle, decirle al Señor, verbalizar en nuestra oración las cosas que nos dan angustia y aflicción. Y eso es difícil. Es difícil orar de esa manera. Es difícil humillarse delante de Dios y decirle: Señor, estas cosas son las que provocan dolor en mi alma. Yo se lo digo como pastor, porque trabajo con este asunto de trabajar con ovejas del Señor. Muchos de los problemas que las personas tienen en su estado presente son recuerdos que arrastran de hace muchos años atrás. Penas del alma y del corazón que no han podido conversarla con nadie, pero ni siquiera se la han dicho a Dios en oración. Lo más que llegan a decir: Señor, tú conoces lo que me pasa. Pero nada más, no verbalizan, no van a una oración. No se derraman delante de Dios y verbalizan y dicen: esto es lo que realmente ha afectado mi alma y mi herida todos estos años. Siempre pongo el caso de Moisés. Cuando Moisés mata al egipcio, todos conocemos la historia, y se manda a cambiar al desierto. 40 años, dijo Moisés. Él llevó 40 años ese dolor de haber cometido ese tremendo homicidio. Y después Dios lo llama al monte y él va y recibe los mandamientos. Y tremenda sorpresa cuando Moisés va bajando y va leyendo y se encuentra con el no matarás.
Él se hizo el leso. Él dijo, nadie se acuerda, nadie se acordó de esto, pero Dios se acordó. Y el que tenía que dar la ley era uno de los transgresores de la ley. Pero por eso Dios le dio un encuentro con él en el monte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis estimados hermanos, vivir esa experiencia, no importa el tiempo que haya pasado, decir, Señor, esta área de mi vida, yo necesito entregarla. Me gusta mucho lo que dice, porque David dice, no me olvidé de tu ley. Y ese es el compromiso que usted como cristiano debe tener, decir, Señor, yo no me voy a olvidar de tu ley, no me voy a olvidar de tu palabra, me comprometo a leerla un capítulo diario. ¿Sabe que la lectura de la palabra a nosotros nos da ánimo y fortaleza para seguir adelante? Yo conozco gente que dice, se excusan, dice, pastor, yo me da lata leer la Biblia, me aburre, o no la entiendo. Pero sobre todo este tema de los reality de ahora, se sabe en la vida de todos los muchachos que están ahí. Entonces, yo conozco gente, he ido a casa de hermanos, que no leen la Biblia, pero sí pueden estar 3, 4 horas viendo programas de televisión que no les ayudan ni les edifican. Entonces, porque yo voy a terreno, veo la realidad de la gente. Una cosa es esto, la parte cúltica, que es linda, la parte de adoración. Pero mucho de lo que vivimos aquí, en realidad es otra cosa diferente a lo que está en el hogar. Si tú logras tener un altar personal en tu casa, lo que esté aquí va a ser no solamente un altar, sino que va a ser una zarza ardiente. Si tú logras llevar tu altar encendido en tu hogar, déjame decirte que las cosas van a tomar otro rumbo, va a ser diferente. Empieza a orar por los alimentos, empieza a hacer el hábito de orar antes de acostarte, cuando te levantas, y durante el día, si tienes la urgencia y la necesidad, tírate de rodillas donde estés, hazlo, y Dios va a empezar a ver, va a decir tu conducta, tu hábito, es una persona que realmente necesita de mí. No te has olvidado, como dice David, de la ley, pero hay mucha gente que se ha olvidado. Yo lo he visto, por eso te lo digo, he visto muchas iglesias donde hay gente que dice llamarse hijo o hija de Dios y se congregan en un lugar, pero no tienen en memoria la palabra de Dios, se han olvidado de la ley de Dios. Me gusta mucho la parábola de cuando Jesús habla del sembrador, te la voy a leer, Mateo 13, 20 al 21. El que fue sembrado entre pedregales, nadie siembra entre pedregales. Yo no sé si he ido al campo, si usted va a sembrar, la tierra que tiene que estar limpia, no tiene que haber piedras entre medio. Pero aquí Jesús habla de una situación particular, dice, el que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y la recibe con gozo. Mira esta parte, pero no tiene raíz en sí. Hay cristianos que oyen la palabra con gozo, pero dice que no tiene raíz. Dice que es de corta duración. Cristianos de corta duración. ¿Y por qué dice? Porque al venir la aflicción, por causa de la palabra, tropiezan. Mira, te lo expliqué adelante. La Biblia dice, y más adelante lo vamos a ver, Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Usted no puede escaparse de eso. No puede venir a decirme, pastor, ore por mí para yo no pasar por la aflicción. La aflicción va a venir. Porque es el proceso que Dios ha establecido para que usted forje un carácter de determinación, de decir, yo voy a seguir adelante. Entonces, antes de que entre en la aflicción, usted toma una determinación. Y no importa el nivel de la aflicción que usted viva, aquí hay que enseñarle a estas niñas que la vida sin Cristo es dura. Usted no tiene que mentirle, tiene que decirle la verdad, tiene que decirle que el mundo es un mundo peligroso, que hay engaño, que hay peligros y que no hay nada mejor que estar en las cosas, como dijo Jesús cuando era joven, en los negocios del Padre. No le haga ver que esto es una alternativa. No le haga ver que esto es aquí simplemente que ellos están porque usted está. Hágales entender de que ellos tienen que buscar a Dios, independientemente de la relación que ustedes tengan entre ustedes. Y usted se va a dar cuenta que cuando ellas empiecen a buscar de Dios, Dios va a encender en ellas una pasión por el Evangelio mucho más grande de la que tienen ustedes. Los grandes avivamientos en el pueblo de Israel venían precisamente porque se le enseñaba a los jóvenes, a los niños. Y aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que entender. La Biblia dice que en el último tiempo vendrá hambre a la tierra, hambre de pan y sed
de agua, no dice, sino de oír palabra de Dios. Y ustedes tienen que aprovechar la gran oportunidad que están teniendo. Yo recorro muchas iglesias y hay pocas iglesias que tienen niños y tienen jóvenes. Porque el mundo está jugando a ganar y los tira todos para afuera. Y si ustedes tienen esta oportunidad de empezar a forjarlos a ellos en la búsqueda de Dios, háganlo. Y no, mire, la oración no es un castigo. Yo me formé con un padre que me enseñaba a orar. Media hora de rodilla, 1 hora de rodilla. No era un castigo, no era un juego, era algo de verdad. Buscar compasión a Dios. Introducirlos a ellos en la búsqueda de Dios. Entonces, cuando ustedes empiecen como iglesia a entender eso, déjeme decirle que los resultados van a ser maravillosos. Van a tener predicadoras, predicadores, van a tener hombres y mujeres que van a encender donde ellos quieran que vayan. ¿Qué piensa usted en medio de la aflicción? Porque resulta que cuando estamos en medio de la aflicción no pensamos lo mismo que la bendición. Cuando estamos con bendición nos gusta danzar y todo ese tipo de cosas, pensar puras cosas lindas. Pero cuando estamos en la aflicción pensamos puras cosas negativas. Yo he sido pastor en muchas iglesias y cuando los hermanos piensan cosas negativas me vienen con el cuento, pastor, ¿sabe qué? Me vengo a despedir, me voy de esta iglesia. No, aquí está todo negativo, todo malo, me ven feo a mí, me ven feo a todos los hermanos. Todo, cuando la persona empieza a pensar en la aflicción ve todo negativo. Todo malo, todo malo. Y la persona, la aflicción se lo empieza a comer. Por eso es importante que cuando tú estás en aflicción, examinar qué pensamientos te están pasando por la cabeza. Y decirlos, no guardárselos, tener confianza con los pastores y decirle, pastor, ¿saben qué? Estoy pasando un momento difícil y he estado pensando cosas que no son las correctas. Tiene que haber esa confianza, porque los pastores no son adivinos, ellos no tienen una bola de cristal. Ahí el tema de la comunicación es importante. A los pastores yo siempre les enseño, las iglesias pequeñas son las más conflictivas. Cuando son iglesias grandes, de 100, 200 miembros, si un hermano llora o alega, uno dice, oye, escuchó un ruido, dice, pero no sabe quién es. Cuando son iglesias pequeñas, el remanente es pequeño, es fácil identificar y el problema se puede contagiar más rápido. Por eso las iglesias pequeñas como esta tienen 2 opciones: hacer las cosas bien, poner bien los fundamentos y entre ustedes conocerse y hacer un voto de compromiso de decir, yo soy guarda de mi hermano. No cometer el error que cometió Caín cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Tú eras el protector, el que lo cuidaba, y él salió con esa pregunta tonta y dijo, yo no soy guarda de mi hermano, y le terminó matando. En muchas iglesias se ha metido ese espíritu de Caín, donde entre ellos mismos se dan muerte. Ustedes tienen que, como decía el pastor, una iglesia pequeña, naciente, empezar a forjar ese asunto de la lealtad, del compañerismo, de la hermandad, de orar como dice la Biblia, los unos por los otros. Y eso no es que tengan que fijar un día para eso, sino siempre, constantemente, permanentemente, orar por cada uno de ustedes. Preguntar, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Te voy a llevar en oración. He visto iglesias enteras destruirse porque simplemente se dejó de orar, primero por los ministros y después por la misma gente. Por eso entonces el pilar de ustedes, a la par de que vayan haciendo cosas que sea de embellecer este lugar y tener planes de expansión, lo primero y más básico y esencial es llevar un compromiso de oración. También eso sería, cuando era pastor yo tenía un mural donde hacíamos cadenas de oración de 24 horas o de 12 horas. Hermana, ¿a qué hora se compromete? Yo de 1 a 2, de 2 a 3, y teníamos una vez a la semana un día completo de oración. Y déjeme decirle que el diablo se levanta, como decían los pentecostales antiguos. Si al diablo no le gusta que la iglesia entre en oración, pero cuando usted se entra en oración va a ver que el diablo se la va a poner difícil. En la misma casa, en el mismo trabajo, donde sea. Aléjate de Dios y te va a empezar a ir bien. Mira, mucha gente se ha descarriado y se ha ido de la iglesia porque en el trabajo no empiezan a subir el sueldo. El cuento del diablo viejo. ¿Yo cuánta gente he visto descarriarse así? El jefe viene y dice, oiga, ¿sabe usted? Cumple muy bien su trabajo. Empieza a hacer hora extra y le subimos 100 lucas más. Y después la hermana, el hermano deja de comprometerse con las cosas de Dios y prefiere ganar más dinero, ser esclavo de un trabajo y deja la palabra y las cosas de Dios. Y ahí el diablo, mira, si tú empiezas a buscar de Dios en ayuno, en oración, en compromiso con la palabra, yo te lo aseguro que el diablo no te la va a hacer fácil. Pero empieza a alejarte de Dios. El diablo también tiene su forma de
gratificar. Pero hay un dicho secular que dice que el diablo le paga muy mal a quien bien le sirve. La gente cree que está haciendo las cosas bien, pero la Biblia dice su fin es un camino de muerte. Así que usted tiene que poner muy bien las cosas y muy bien sus... Son palabras de Cristo y me gusta mucho pensar en Cristo porque ¿cuáles son las aflicciones que Cristo pasó? Mucha gente me dice, pastor, Cristo no pasó ninguna aflicción. Él hacía milagros, Él multiplicaba las cosas, no necesitaba de nada. Eso no es lo que dice la Biblia. Jesús dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él nunca usó sus milagros para beneficiarse a sí mismo. No es como muchos de los predicadores e iglesias falsas que hacen cosas para ellos vivir bien. Usted está en una iglesia donde no se está buscando enriquecer a nadie, se está buscando llevar su vida al Evangelio, a la comunión con Dios. Y tiene que darle gracias a Dios por estar en un lugar que es buena tierra. Orar y bendecir a sus pastores, decir, Señor, dale la gracia y la sabiduría a estos siervos para que nos lleven al camino de la salvación. Hay muchas iglesias donde yo he ido y tristemente se ha torcido el mensaje porque se ha puesto dinero sobre las cosas de Dios. Y ustedes tienen que atesorar lo que Dios les ha dado, que es tener hombres y mujeres delante del pueblo de Dios que desean el bien para ustedes y les van a dar consejo y asesoramiento. Segunda de Timoteo me gusta mucho porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice, soporta las aflicciones. Eso le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. Y el pastor tuyo, yo también te lo voy a decir igual, soporta las aflicciones. Después le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, pero lo primero que le dice es, soporta las aflicciones. Pareciera no ser animoso, pero es lo que la Biblia dice, soportar, tener cuero duro. El problema está que hay mucha gente que no ha madurado en Cristo, como la Biblia dice, son bebés en Cristo, son niños, no pueden comer alimentos sólidos sino papilla. Pero tú no puedes ser siempre un niño en Cristo, tienes que ser sólido, maduro. Por eso dice, soporta las aflicciones. Soportar quiere decir que tú resistes. Y eso es otro punto de por qué Dios permite las aflicciones, porque Dios quiere saber hasta qué punto tú resistes, hasta qué momento tú tienes la capacidad de soportar. Otro tema importante, Santiago 5:11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11 dice, son bienaventurados los que sufren. Cuando usted esté sufriendo, tenga un momento de aflicción, lee Santiago 5:11. Dios te considera bienaventurado, que significa feliz, sumamente feliz. Eso pareciera contradictorio, pero Dios te ve de esa manera. Porque cuando tú estás sufriendo, estás sacando de tu alma todas aquellas cosas que realmente le impiden a Dios trabajar contigo. Hebreos 4:16 sigue diciendo la Escritura, acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia, hermano, es el atributo de Dios que Él tiene para compadecerse de sus hijos. Tú tienes que sentir y disfrutar la misericordia de Dios. No hacerte lo que el diablo muchas veces nos quiere hacer creer. Dios es un Dios misericordioso. Yo conozco a gente que dice, si yo fuera Dios, a este lo eliminaría. ¿Cuántas veces hemos pensado eso o alguien nos ha dicho eso? Pero Dios no es así. Dios ve a las personas con misericordia. Pero la misericordia de Dios no elimina su juicio. Quédate tranquilo, si Dios va a hacer justicia con todas las cosas que obviamente son injustas que han sucedido en tu entorno y en este mundo, porque Dios no va a dejar pasar por alto nada. Eso tienes que tenerlo claro en tu corazón. Cuando tú oras a un Dios que no deja pasar por alto nada de lo que tú estás viviendo. Por último, Salmo 138, verso 7 dice, si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vas a vivificar. Mucha gente, yo voy a iglesias y me dice, pastor, quiero tener un encuentro profundo con Dios. Y yo le digo, mira hermano, no hay forma de que tú no tengas un encuentro profundo con Dios, porque
Porque la Biblia dice, si yo estuviera en medio de la angustia, ahí tú me vas a vivificar, ahí tú me vas a dar vida. Es en ese proceso en el que tú vas a tener vivificación. ¿Qué sucedería si el día de mañana alguien te regala $1.000.000 o una cantidad grande? Tú te vas a poner feliz, tú vas a pagar tus deudas, tú vas a hacer todo lo que está en tu corazón, vas a tener alegría, pero eso no va a poder satisfacer una cuestión que está esencialmente dentro del corazón de nosotros, que es la carencia de Dios. Esa es la razón por la cual mucha gente se quita la vida. Conozco gente cercana que ha sido de mucho dinero y se ha quitado la vida. ¿Sabe por qué se quita la vida? En la tele suele salir noticieros, grandes empresarios que se quitan la vida a pesar de que tienen de todo, grandes artistas que tienen de todo lo que mucha gente quisiese tener. ¿Sabe? Porque el dinero hay algo que no puede comprar, que es la paz del corazón. La culpabilidad, hermano, es algo feroz, es algo tremendo que arrastra a la gente. Y cuando tú entras en la aflicción y la angustia, estás a un punto de caer en la culpabilidad, y es por eso que Dios la permite, porque Dios dice, mi hijo está en aflicción y angustia, y lo que él tiene que hacer es, en ese proceso, quebrantarse y volverse a mí, buscarme a mí. Y hay personas que entran en la aflicción y angustia y no se vuelven a Dios, y ahí el diablo los culpa, porque la palabra diablo significa el acusador, el que acusa. ¿Cuántas veces el diablo nos ha acusado a nosotros? ¿Cuántas veces te has sentido acusado? Y ahí es donde tú tienes que entrar a defenderte. Y la única forma de defendernos es esto. Sí, Señor, amén. Póngase de pie. Bendito Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Me gozaré, dice David, y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Me gusta pensar en ese Dios que ve mi alma, que ve mis angustias y mis aflicciones. Dios no esconde su rostro de las situaciones duras y difíciles que tú estás viviendo. Dios de un solo tipo de persona esconde su rostro. Dice que al altivo lo mira de lejos. A esas personas Dios no les quiere ver, no quiere saber nada de ellas, los altivos. Términos chelones, cachetones. A los que son sobrados, a los que dicen yo no necesito de Dios. Pero en cambio dicen que es humillado, al que quebranta su corazón, Dios le va a extender la mano. Ustedes son una pequeña manada, como dice la Biblia. No temáis, manada pequeña, dice, porque a vosotros os he dado el reino. Ustedes tienen que afiatarse como hijos e hijas de Dios. Amén. Y decir, Señor, yo te pido que nos ayudes en lo que resta de este año a buscar, como dice ahí, si estamos en la aflicción, si estamos en la angustia, dice tu palabra en el Salmo 31, verso 7, que tú has conocido mi alma en las angustias, tú has visto mi aflicción. Y ese proceso, hermano, es tremendo cuando tú oras y dices, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes mis aflicciones, sabes que ese proceso es precioso, es hermoso, porque David, si tú lees el versículo, David ya no empieza a alegrarse de las angustias y las aflicciones. David se goza y dice, yo me alegro en tu misericordia. Sí, Señor, amén. Porque a pesar de vivir aflicciones y angustias, tú me has visto y me has conocido. Y eso te va a pasar a ti también, que vas a empezar a vivir ese tipo de fe. No sé si mis hermanas pueden poner en la canción una melodía y vamos a pasar a orar ahí en el altar. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Sí, Señor, amén. Vamos a hacer ese compromiso con el Señor Amén. de decirle, Dios, las aflicciones y angustias que me puedan venir, porque las que ya han sucedido quedan en tu registro, en tu corazón, pero tú ignoras lo que va a suceder. ¿Cuántas personas piensan? Tal vez tú mismo lo has pensado, ojalá eso nunca me suceda. No sé cómo reaccionaría si eso me sucediera. Bueno, yo estoy aquí para decírtelo. Si sucede, tú tienes que saber qué hacer. Y una de las cosas que tienes que empezar a hacer es aferrarte firme a la mano de Dios. Amén, Señor. Porque cuando venga la aflicción y la angustia, o te aferras más a Él, el diablo te tira lejos.
Pero esta palabra es para que tú te aferres y tú hagas un compromiso de decir, Señor, si viene la aflicción, si viene la angustia, en lo que resta de este mes o de este año, sea la situación que sea, yo hago un compromiso de lealtad contigo. No dejar primero de congregarte. Porque, hermano, si tú dejas de congregarte, por eso si somos ovejas, por eso esa analogía, la oveja que se sale de un rebaño, el lobo se la va a comer. La oveja se va a extraviar, la oveja se va a descarriar. Eso está en la Biblia. No dejes de congregarte. Bendito Dios. No se te pase por la mente el decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, no quiero más. Yo a mucha gente le digo, aunque no te guste, aunque no te parezca, congrégate, siéntate aquí en la casa del Señor, que se te meta la palabra de Dios en el corazón. Lo otro, confiesa, porque la Biblia dice, el que confiesa y se aparta, alcanzará, que dice, misericordia. Confiesa con tu boca. Tienes pastores aquí. Dile, pastor, yo necesito un momento para conversar contigo. Y derrama tu corazón delante de él. Sabes que eso es muy sanador. Eso te purifica el alma. Los discípulos lo practicaron con Jesús y no tuvieron vergüenza de decirle, Jesús, enséñanos. Imagínate que esos apóstoles no tuvieron vergüenza de decirlo, porque necesitaban. Tú tienes tus pastores, dile, pastor, yo necesito que me ayude, me enseñe, me aconseje, me oriente. Y creo que cuando entres en ese nivel, Dios va a decir, aquí hay una oveja que realmente quiere entrar a pastos secos, aguas delicadas. Y dice que ahí en esa agua de reposo, Él nos pastoreará. Amén. Vamos a orar. Yo voy a orar primero por